Mi nombre es María del Carmen García, soy médica neuróloga. Actualmente me desempeño como jefa de la sección epilepsia del Servicio de Neurología de Adultos del Hospital Italiano Buenos Aires, en Argentina, y además soy la past president de la Liga Argentina contra la Epilepsia. En esta presentación me voy a referir a los criterios de Salzburg para el diagnóstico del estatus epiléptico no convulsivo. ¿Qué son los criterios de Salzburg entonces? Son un grupo de criterios que se establecieron por consenso en el cuarto coloquio de Londres-Innsbruck sobre estatus epilépticos y crisis sintomáticas agudas que se realizó en la ciudad de Salzburg, en Austria, en el año 2013 y que diera lugar a esta publicación donde se unifica la terminología electroencefalográfica y los criterios para el diagnóstico del estatus no convulsivo. Como todos sabemos, el electroencefalograma es indispensable para el diagnóstico del estatus epiléptico no convulsivo. No hay diagnóstico de estatus epiléptico no convulsivo si no tenemos un registro electroencefalográfico. Pero hasta el momento de este consenso, si bien había habido varias propuestas de terminología, no había nada que hubiera sido realizado basado en la evidencia. Varios patrones similares se veían en diferentes patologías y por el otro lado, diferentes patologías me pueden dar un solo patrón electroencefalográfico, todo lo cual generaba confusión. Un poco por este motivo, en el 2013 se había publicado un consenso europeo para estandarizar los informes de los registros utilizados en el contexto de las terapias intensivas mediante un método que se denominaba SCORE, que es la sigla de Standardized Computer-Based Organized Reporting of EEG, donde se integraban aspectos tanto clínicos como del electroencefalograma en el estatus no epiléptico y también en aquellos patrones relacionados como pueden ser las descargas periódicas y la actividad delta rítmica. Y fue el punto de partida para lo que luego serían los criterios de Salzburg. Acá vemos los elementos que tuvieron en cuenta para generar esta guía denominada SCORE. En primer lugar, el nombre del patrón, si eran descargas periódicas, si era actividad delta rítmica, si era punta onda, si había subtipos. En segundo lugar, la morfología, si tenía bordes agudos, cuántas fases tenía, si la morfología era o no trifásica, qué amplitud tenía, qué polaridad. Luego, la localización. Esta actividad era generalizada, era lateralizada, o sea, en un solo hemisferio, era bilateral pero independiente o era multifocal. En cuarto lugar, consideraba los hallazgos relacionados con el tiempo, o sea, la prevalencia que tenía el patrón dentro de un trazado electroencefalográfico, qué frecuencia de aparición, cuando aparecía, cuánto tiempo duraba, si el inicio era súbito o era gradual, si había dinámica, o sea, fluctuación, evolución, etc. También tuvieron en cuenta la modulación, si era estímulo inducido o era espontáneo, la semiología asociada y los efectos de una intervención medicamentosa, como puede ser, por ejemplo, una prueba de benzodiazepina. Entonces, en este coloquio, que se realiza en Salzburg en 2013, tienen también en cuenta los datos que surgen de la utilización en varios centros de este denominado SCORE para definir lo que fueron luego los criterios de Salzburg para el diagnóstico del estatus no convulsivo. Para ello, en primer lugar, tienen en cuenta si el paciente tiene o no el diagnóstico de una encefalopatía epiléptica previa. Si no lo tiene, o sea, si es un paciente sin el antecedente de una encefalopatía epiléptica, el patrón electroencefalográfico me tiene que mostrar la presencia de descargas periódicas a más de 2,5 ciclos por segundo para que yo diga que sea consistente con un estatus epiléptico no convulsivo. Si estas descargas periódicas no superan los 2,5 ciclos por segundo, o bien constan de actividad delta o teta rítmica que al menos tenga más de 0,5 ciclos por segundo, tiene que sumar alguno de los tres siguientes. O bien mejoría clínica y del electroencefalograma luego del uso de una medicación anticrisis, o bien fenómenos clínicos sutiles asociados al patrón eléctrico, o bien una evolución típica temporoespacial. Ahora bien, si el paciente tiene el antecedente de una encefalopatía epiléptica previa,
tengo que tener un aumento en la frecuencia de los hallazgos mencionados antes con respecto a la línea de base de ese paciente previa. Y también estará asociado a manifestaciones clínicas. Y por el otro lado, también debería tener mejoría con el uso de un medicamento anticrisis para que yo pueda decir que estoy en el contexto de un estatus no convulsivo en un paciente con una encefalopatía epiléptica conocida. Luego de la publicación de estos criterios de Salzburg, estos comienzan a ser utilizados en distintos trabajos a fines de obtener su validación. Y en el año 2015, varios de los autores del consenso publican este otro trabajo en Epilepsy and Behavior, donde hacen como un approach a la aplicación clínica de los criterios de Salzburg. En ese trabajo, además de utilizar los criterios ya descritos, también utilizan la terminología que había sido publicada en esta primera guía estandarizada de terminología para el uso de electroencefalograma en la terapia intensiva que sacara la Sociedad de Neurofisiología Clínica Americana. En esa guía se prestó especial énfasis a definir algunos términos que aparecían en los consensos de los criterios de Salzburg, pero que no eran interpretados de la misma manera por todas las personas. Uno de ellos es el concepto de evolución. Si ustedes se recuerdan, uno de los criterios secundarios era que hubiera evolución típica. Bueno, ¿qué llamamos evolución? Van a ser al menos dos cambios inequívocos y secuenciales, ya sea en frecuencia, en morfología o en localización. Si la evolución es en frecuencia, tiene que haber al menos dos cambios consecutivos en la misma dirección. Por ejemplo, si teníamos un trazado que tenía 2 ciclos por segundo, por ejemplo, actividad delta rítmica 2 ciclos por segundo, tiene que luego pasar a 2,5 y luego a 3 ciclos por segundo, o bien al revés, de 3 a 2 a 1,5 ciclos por segundo para que yo diga que evolucionó en frecuencia. Si la evolución es en morfología, se va a definir como al menos dos cambios consecutivos hacia una morfología diferente. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Y si es en la localización, se va a definir como una difusión secuencial hacia o desde al menos dos electrodos. Acá vemos ejemplos, en primer lugar, de una evolución en frecuencia. Partimos acá con una actividad lenta, rítmica, que ocurría a 5 ciclos por segundo, la cual tiene un primer cambio y va a 3 ciclos por segundo, y luego un segundo cambio llegando a 2 ciclos por segundo. En este otro ejemplo, estamos con un trazado que tiene ondas agudas, que ocurren a 5 ciclos por segundo, luego evolucionan a 3 y finalmente a 2. O sea, hay una evolución a lo largo del tiempo en frecuencia. Si la evolución es en morfología, entonces vamos a tener que tener una primera morfología, que en este caso es la actividad lenta rítmica, luego pasa a una segunda morfología con este borde mellado y finalmente a una tercera morfología con la presencia de ondas agudas. Entonces hay una evolución en morfología. Y acá vemos ejemplos de evolución en localización. Comienzan siendo ondas agudas, periódicas en FP1, F3, luego comprometen también C3 y finalmente P3. O sea, hay dos cambios involucrando a electrodos vecinos. En este segundo ejemplo comienza siendo acá muy puntual en la parte FP1, F7, luego comienza a progresar hacia el resto de estructuras más temporales y también hacia la línea media. Entonces tenemos una evolución en localización. Otro de los términos que se definió fue fluctuación, o sea, cuando decimos que el trazado no evoluciona, sino es fluctuante. Cuando hay más de 3 cambios, a no más de un minuto uno de otro, en frecuencia, por al menos 0,5 ciclos por segundo, en morfología o en localización. Por ejemplo, alterna entre dos frecuencias o entre dos morfologías o entre dos difusiones. O sea, no hay una evolución típica, sino que va y viene entre dos patrones diferentes. O bien podemos decir que ese registro es estático cuando no hay ningún tipo de cambio a lo largo del trazado. Y acá vemos ejemplos. En un primer caso de fluctuación en frecuencia, ¿no es cierto? Tenemos una frecuencia que parte 4 ciclos por segundo, va a 2 ciclos por segundo,
vuelve a 4, vuelve a 2, o sea, fluctúa entre dos frecuencias, en este caso lo mismo, nada más que con la presencia de ondas agudas, que van a ir desde 4 Hz a 2, a 4 nuevamente a 2. O bien, lo mismo en morfología. Parto con una actividad que es una actividad delta rítmica, voy a esta actividad que está con un borde más mellado, vuelvo a una actividad delta rítmica y así sucesivamente. Entonces digo que fluctúa entre dos patrones o dos morfologías, dos frecuencias, pero no hay una evolución típica. Y lo mismo puedo decir para una evolución en cuanto a localización, ¿no es cierto? Comienzo con una localización muy focal en FP1, F3, compromete más extensión, vuelve a hacerse focal y así sucesivamente. Y lo mismo en el segundo ejemplo. En ese trabajo entonces del 2015, los autores lo que hicieron fue evaluar los registros electroencefalográficos de 50 pacientes que tuvieron un estatus no convulsivo de origen no hipóxico, o sea, no fue postparo cardiorrespiratorio, versus 50 electroencefalogramas anormales, pero de pacientes que no tenían un estatus no convulsivo. Los falsos positivos cayeron de un 28% a un 2%, lo cual fue muy significativo. O sea que utilizando estos términos y esta clarificación de los términos, tuvieron muchos menos falsos positivos. Solo tuvieron un falso negativo en todo el trabajo. El estatus no convulsivo posible fue diagnosticado en base a fluctuaciones en un 57,1% y en base a la mejoría del electro sin mejoría clínica en un 14,2%. Y una de las conclusiones es que la utilización de la terminología de la Sociedad de Neurofisiología Clínica Americana llevó a una reducción muy relevante y estadísticamente significativa de los falsos positivos, pero con una mínima pérdida de la sensibilidad. En el contexto de este trabajo del 2015 es que ahora los autores proponen los criterios de Salzburg modificados para el diagnóstico del estatus no convulsivo, que ahora vamos a ver. Siempre tenemos que tener en cuenta primero si el paciente tiene o no una encefalopatía epiléptica conocida. Si no la tiene, el primer criterio es la presencia de descargas periódicas que sobrepasen los 2,5 ciclos por segundo, que sería lo mismo que decir que hay 25 descargas epileptiformes en los peores 10 segundos de ese registro. No, 25 descargas epileptiformes en 10 segundos es lo mismo que 2,5 ciclos por segundo. Pero ellos decían, si no es uniforme y no está todo el tiempo exactamente igual, por lo menos cuantifiquemos los peores 10 segundos. Ahora bien, cuando no se cumple esto de que sobrepase la frecuencia de 2,5, tenemos que tener evolución temporoespacial típica, ya sea de las descargas que tengan menos de 2,5 ciclos, o bien de actividad rítmica, ya sea teta o delta, que siempre tengan más de 0,5 Hz. O bien puede haber presencia de fenómenos clínicos sutiles, en este caso asociados nuevamente a las descargas epileptiformes a menos de 2,5 ciclos por segundo o a una actividad rítmica que sobrepase los 0,5 ciclos por segundo. Si no se cumplen los criterios de 1 a 3, no están presentes ninguno de ellos, pero tiene uno de los siguientes patrones que vamos a ver ahora, y en este caso deberemos usar la medicación anticrisis endovenosa para que me ayude a ver si es o no consistente con un estatus no convulsivo. En este caso tienen que ser descargas epileptiformes de menos de 2,5 con fluctuación, o sea, no una evolución típica, sino con fluctuación, por ejemplo, entre dos frecuencias o entre dos morfologías o entre dos localizaciones, o bien actividad rítmica lenta, teta o delta, que también tenga fluctuación o no, o sea, que tenga o no fluctuación a lo largo del registro. O sea, si se daban alguno de estos dos elementos, entonces era importante utilizar una medicación anticrisis endovenosa para ver si nos ayudaba a clarificar el diagnóstico. En el caso de los pacientes con una encefalopatía conocida, además de los previos, deben tener aumento en la prominencia de la frecuencia con respecto al basal, con cambios clínicos observables, y luego mejoría clínica y del electro con la utilización de alguna medicación anticrisis endovenosa. Y lo vamos a simplificar
mediante el presente cuadro. Entonces, tenemos un paciente que tiene una sospecha clínica de un estatus epiléptico no convulsivo. Le hago el electroencefalograma. Si este tiene descargas epileptiformes que sobrepasan los 2,5 ciclos por segundo, voy a decir que tiene un estatus epiléptico no convulsivo. Ahora, si esas descargas tienen menos de 2,5 ciclos por segundo, o bien tiene no descargas epileptiformes, sino actividad rítmica, continua o semicontinua, teta o delta, siempre y cuando tenga más de 0,5 Hz, voy a necesitar sumar alguno de los otros criterios. Uno de ellos, la evolución temporoespacial típica, como definiéramos anteriormente. En ese caso, entonces, puedo decir que tiene un estatus no convulsivo. O bien la presencia de manifestaciones clínicas sutiles durante el electro. Ahí también ya puedo decir entonces que estoy en un estatus no convulsivo. Ahora bien, si tiene fluctuaciones, pero no evolución, voy a tener que utilizar una medicación anticrisis endovenosa. Si hay mejoría, tanto en el electro como en la clínica, puedo entonces decir que estoy frente a un estatus no convulsivo. Ahora bien, si no hay mejoría clínica y no hay ningún otro criterio secundario, voy a decir que es un estatus no convulsivo posible. No puedo estar segura que realmente lo sea. Mientras que si hay una actividad rítmica, continua, semicontinua, de más de 0,5 ciclos por segundo, no asocia ninguno de los criterios anteriores, voy a decir claramente no estoy frente a un caso de un estatus epiléptico no convulsivo. En esta tabla ahora vamos a ver cuáles son las principales diferencias entre los criterios de Salzburg originales y los modificados que fueron introducidos luego del paper del año 2015. En primer lugar, veamos la duración del patrón. Ambos criterios establecen que el patrón debe persistir por al menos 10 segundos para que lo consideremos, pero en los modificados incluyen el concepto de que puede haber excepciones. Esto se basó principalmente en uno de los casos de la publicación del 2015, donde los criterios fallaron para detectar un estatus generalizado de ausencia, dado que el registro nunca tuvo descargas periódicas que sobrepasaran los 10 segundos. Se fragmentaban antes. No obstante, clínicamente el paciente estaba con un estatus de ausencia. Por eso establecen que tengamos en cuenta estas excepciones y que lo consideremos paciente a paciente. En cuanto al recuento de descargas epileptiformes, esto no fue tenido en cuenta en los criterios originales, sí en los modificados, y la idea es que cuantifiquemos las descargas existentes en los peores 10 segundos del registro electroencefalográfico. Y esto ayuda a clarificar la interpretación. En cuanto a la actividad delta-teta rítmica, este concepto no fue establecido en los originales, sí en los modificados, siguiendo las definiciones de la Sociedad de Neurofisiología Clínica Americana, evitando así falsos positivos. Las fluctuaciones, tanto de las descargas epileptiformes como de la actividad delta-teta, tampoco estaban clarificados en los originales, sí lo hicieron en los modificados, siguiendo también las definiciones de la Sociedad de Neurofisiología Clínica Americana, lo cual ayuda a clarificar la interpretación de los registros. En cuanto a los patrones que vamos a considerar para tratar con medicaciones anticrisis endovenoso, vemos que en los originales la propuesta era todo aquel patrón que tenga descargas epileptiformes de menos de 2,5 ciclos por segundo o actividad delta-teta rítmica de más de 0,5 pueden o deben ser tratados con algún medicamento anticrisis por vía endovenosa. En los modificados, dicen, bueno, tratemos aquellos patrones que tengan descargas epileptiformes de 2,5 ciclos por segundo o menos, pero que tengan fluctuaciones, no los que sean fijos o estáticos, o bien la actividad delta-teta rítmica de más de 0,5 con o sin fluctuaciones. Esto llevó a que no se sobremediquen aquellos patrones que sean fijos, sin fluctuaciones, como por ejemplo las descargas periódicas lateralizadas o periódicas generalizadas que no tienen fluctuaciones, que no tienen signos clínicos sutiles, o sea, evitar la sobremedicación.
Esta parte de cómo y cuándo evaluar la respuesta a las medicaciones anticrisis endovenosas y cómo y cuándo evaluar los cambios electroencefalográficos en este contexto, los voy a dejar de lado porque si bien están en los criterios modificados, vamos a ver que hay una nueva publicación donde queda aún más clarificado. Por lo tanto, lo voy a explicar un poquito más adelante. En cuanto a la relevancia que le vamos a dar a la respuesta que vamos a ver, ya sea clínica o eléctrica, a esta utilización de medicación anticrisis endovenosa para el diagnóstico del estatus no convulsivo, vemos que en los originales tenía mucha relevancia, o sea, tenía como un criterio claro diagnóstico. Si había cambios, esto podía llevar a que nosotros dijéramos que el paciente tenía un estatus no convulsivo, mientras que en los modificados no tiene tanta relevancia. O sea, se aplica, colabora, nos ayuda, pero no quiere decir que automáticamente se pueda establecer de esta manera que tiene un estatus no convulsivo. En el año 2016, un grupo de autores, entre los cuales se encontraban varios de los que habían participado de este consenso que estableció los criterios de Salzburg, realizan este otro trabajo para ver la precisión diagnóstica de los criterios, o sea, trataron de hacer una validación de los criterios para el diagnóstico de estatus no convulsivo. Fue un estudio retrospectivo de 5 centros, 4 se encontraban en Dinamarca y 1 en Salzburg, en Austria. Los participantes tenían que tener más de 4 meses de vida en el caso de los pacientes de Dinamarca y más de 18 en los pacientes de Austria. Y se analizaron y compararon dos grupos. Un grupo de interés, que eran pacientes con sospecha de estatus no convulsivo, y un grupo de controles, que eran pacientes que tenían un electroencefalograma anormal, pero que no tenían un diagnóstico de estatus no convulsivo. Todos los trazados tuvieron al menos 20 minutos de duración y fueron interpretados por 9 neurofisiólogos certificados en forma ciega. Y luego comparan los scores que obtienen utilizando los criterios de Salzburg con lo que ellos denominaron la referencia estándar, que fue el diagnóstico que obtuvieron de si era o no un estatus no convulsivo, pero teniendo en cuenta todos los datos, o sea, los datos clínicos, el electroencefalograma, el laboratorio, la neuroimagen, la respuesta terapéutica, el seguimiento y el outcome final. O sea, el diagnóstico final salió de esta referencia estándar. Esta referencia fue realizada sobre todos los pacientes y registros por 2 autores que los evaluaron en forma independiente y ciego a los criterios de Salzburg obtenidos. O sea, ellos no sabían qué puntuación se les había dado a estos pacientes con los criterios de Salzburg, lo hicieron en forma completamente ciega. Y acá vamos a ver los resultados. Fueron 120 pacientes de interés y 100 pacientes en el grupo control. A todos les aplicaron los criterios de Salzburg. De los 120 pacientes, 50 cumplieron criterios. A estos les aplicaron luego los criterios estándar, de los cuales 42 finalmente tuvieron estatus no convulsivo por los criterios estándar. O sea, hubo 8 que fueron falsos positivos. De 50, 8 fueron falsos positivos. Dentro de los que no cumplían los criterios, una vez que se les aplicó los criterios estándar, solo uno tuvo un estatus no convulsivo por los criterios estándar. O sea, hubo un falso negativo y 8 falsos positivos. Veamos qué ocurrió con el grupo control. 3 de los 100 cumplieron criterios para estatus no convulsivo en base a los criterios de Salzburg, pero ninguno de ellos finalmente tuvo estatus basados en los criterios estándar. O sea, hubo 3 falsos positivos, mientras que aquellos que no los cumplieron, no hubo ninguno que tuviera estatus no convulsivos, o sea, no hubo falsos negativos. Por lo tanto, en este trabajo, en el grupo de interés, la sensibilidad de los criterios de Salzburg para hacer el diagnóstico fue muy alta, fue del 97,7 y la especificidad fue del 89,6. La precisión en general fue del 92,5%. El valor predictivo positivo fue del 84 y el negativo fue del 98,6. En cuanto al grupo control, 3 personas en el grupo control tuvo criterio de Salzburg para estatus no convulsivo, lo cual fueron falsos positivos.
Esto indica que tuvo una especificidad para detectar los que no eran del 97%. Y el acuerdo interobservador fue alto para ambos métodos, o ya sea para la aplicación de los criterios de Salzburg como para el método estándar, con un kappa de 0,87 para los criterios de Salzburg y de 0,95 para los criterios estándar. Ahora bien, no todo lo que brilla es oro, y en el año 2019 otro grupo de autores, ninguno de ellos había participado de la determinación de estos criterios, replican un trabajo muy similar en otro grupo de pacientes. Ellos parten diciendo que muchos de los autores de este último trabajo habían participado en la reunión de Salzburg en 2013 y esto podría haber llevado a que hubiera habido un sesgo en la interpretación de los registros, que por ahí no era aplicable al resto de los neurólogos o neurofisiólogos del planeta. Por otro lado, ellos también detectan que en ese trabajo 36% de los pacientes tenían un estatus no convulsivo y que esto era un porcentaje mayor a la literatura. Por lo tanto, ellos pensaban que posiblemente los aplicaron sobre un grupo de pacientes o un contexto clínico diferente, mucho más selecto, y por eso también tuvieron una sensibilidad mayor. Por lo tanto, definen este trabajo como un estudio retrospectivo, en este caso utilizaron video electroencefalograma y tuvieron ya una duración de 30 a 60 minutos, o sea, en el trabajo anterior recuerden que eran 20 minutos o más, acá tenían que tener de 30 a 60 minutos de registro y se hizo en dos centros diferentes de los Países Bajos. El grupo de interés fue los electros de población adulta y pediátrica con sospecha clínica de un estatus no convulsivo y el grupo control todos los electros consecutivos realizados sin que hubiera habido una sospecha clínica de estatus no convulsivo, pero que eran anormales. Y vamos a ver acá los resultados. En el grupo de interés entraron 97 pacientes, en el grupo control 94. A todos se les aplicaron los criterios de Salzburg modificado. Dentro de los pacientes, 17 solamente encontraron ellos que cumplieron con los criterios. A estos luego se le aplicaron los estándar, que eran exactamente los mismos que en el trabajo anterior, de los cuales 9 tuvieron estatus no convulsivo por los criterios estándar y 9 no cumplieron con los mismos. O sea, tuvieron 9 falsos positivos. Pero fíjense que solo en 17 lograron cumplir con todos los criterios de Salzburg para el diagnóstico, una sensibilidad mucho menor. 80 no cumplieron con dichos criterios, pero cuando se les aplicaron los criterios estándar, 3 tuvieron criterios de diagnóstico de estatus no convulsivo y 76 no tuvieron estos criterios estándar y por lo tanto no tuvieron diagnóstico de estatus no convulsivo. En el caso del grupo control, fueron 94 pacientes, 11 cumplieron con criterios para pensar que pudiera ser un estatus no convulsivo, pero cuando los comparan con los criterios estándar, solo uno cumplió criterios de estatus no convulsivo y 10 no tuvieron estatus no convulsivo confirmado por los criterios estándar. O sea, tuvieron 10 falsos positivos dentro de los registros del grupo control. De los 83 que no habían cumplido con los criterios, una vez aplicados los criterios estándar, 0 tuvieron estatus no convulsivo y 83 entonces no tuvieron diagnóstico de estatus no convulsivo confirmado por los criterios estándar. Resumiendo entonces, en este último trabajo, la sensibilidad en el grupo de interés fue menor que en el trabajo previo, ¿no? En este caso fue solo del 67% versus el 97% que habían encontrado en el trabajo que discutimos anteriormente. Mientras que la especificidad se mantuvo muy similar, alrededor de un 89%. El valor predictivo positivo también fue menor, fue del 47% versus el 84% que viéramos en el trabajo previo, mientras que el negativo se fue similar, 95 versus 98,6. En el caso del grupo control, la especificidad también fue menor, 89,2 versus 97, como también fue menor el acuerdo interobservador, en este caso fue moderado, y el mayor porcentaje de desacuerdo fue cuando se interpretaron los registros de pacientes que tenían el antecedente de una encefalopatía epiléptica.
Por lo tanto, una de las conclusiones de este trabajo es que los criterios de Salzburg mostraron una menor precisión diagnóstica que en el estudio original y que ellos piensan que esto puede tener relación, primero, con que depende mucho del entrenamiento que tenga la persona que está interpretando los electroencefalogramas para poder cumplir con todos estos criterios de evolución, de fluctuación o no, y así clarificar los criterios de Salzburg. Y que para ellos no podían llegar a reemplazar los criterios estándar de diagnóstico, donde no solo se tiene en cuenta el registro eléctrico, sino también las neuroimágenes, la historia clínica, la evolución, las respuestas a fármacos. Como viéramos, uno de los criterios de Salzburg toma en cuenta la respuesta tanto electroencefalográfica como clínica a las pruebas con medicaciones anticrisis por vía endovenosa, especialmente importante en aquellos tratados que sean dudosos. Dado que había una gran discusión sobre qué medicación usar, qué dosis, en cuánto tiempo espero la respuesta, en el año 2023 parte de este mismo grupo de trabajo publica este paper con datos que son muy aclaratorios. Ellos vuelcan en este algoritmo los pasos sugeridos para seguir. Obviamente que vamos a partir de la sospecha clínica de un estatus no convulsivo, donde el electroencefalograma tiene un patrón que es consistente con posible, no definitivo. Entonces vamos a proceder a realizar las pruebas con fármacos. En primer lugar, podemos utilizar benzodiazepinas. ¿Cuáles de ellas? De primera elección el midazolam, si no puede ser lorazepam, clonazepam, diazepam. Comenzamos con dosis bajas, que luego ya vamos a ver cuáles son las sugeridas, y vamos incrementando cada 2 minutos, siempre bajo control clínico y eléctrico. Si no obtenemos respuesta, llegamos hasta una dosis máxima para ese fármaco. Ahora bien, en aquellos pacientes que ya tienen deterioro del sensorio o que tienen un riesgo aumentado de depresión respiratoria si utilizamos benzodiazepinas, podemos utilizar otras medicaciones que no sean benzodiazepinas. ¿Cuáles son las favoritas para este grupo? Levetiracetam, ácido valproico, lacosamida y brivaracetam, siempre por vía endovenosa. Si no tuviéramos, utilizar fosfenitoína. Si no tuviéramos, fenitoína o fenobarbital. También vamos a comenzar con dosis bajas, generalmente 2/3 o 1/4 de las dosis máximas que utilizamos en una carga, por ejemplo, para estatus epiléptico, también bajo control clínico y electroencefalográfico. Y luego vamos incrementando las dosis cada 15 minutos o cada 30 o 60 minutos en el caso de la fenitoína. Si falla esta parte, llegamos hasta la dosis máxima sugerida de estos fármacos. El tiempo mínimo de observación que nos vamos a dar para ver si hay cambios o no son de 15 minutos, salvo en el caso de la fenitoína, que vamos a esperar unos 30 a 60 minutos. Si falla la prueba que hicimos con benzodiazepinas, podemos entonces realizar una segunda prueba con algún fármaco que sea no benzodiazepina. Mientras que si falla una de las pruebas con otros tipos de medicaciones, o bien podemos intentar con benzodiazepinas o utilizar algunas de las otras que no hemos usado previamente. Y luego vamos a ver la respuesta clínica, que vamos a tener que obtener al menos un punto de mejoría en una escala propia que ellos diseñan para este trabajo que ahora vamos a revisar, o bien una recuperación relacionada en tiempo del déficit focal. O sea, si el paciente tiene un déficit focal importante, por ejemplo, un trastorno del lenguaje, que durante todo este procedimiento haya revertido. En cuanto al electroencefalograma, debemos observar que haya un intervalo sin el patrón que estábamos viendo, ya sea un patrón periódico o de actividad delta rítmica, que pase al menos 3 veces el periodo más largo previo, pero mínimo de 1 minuto continuo. O sea que tenemos que tener una mejoría de al menos 1 minuto continuo o que se haya extendido ese patrón al menos 3 veces el periodo que tenía previo. La escala clínica que se propone lo que tenemos que utilizar antes de realizar la prueba y luego de haber realizado la prueba farmacológica y que va desde un nivel 10,
que es el nivel normal, una persona que está sin déficit alguno, hasta un nivel 1, que es sin respuesta al dolor, con distintos pasos intermedios. Con que logremos el cambio de un punto de esta escala, ellos consideran que esa prueba farmacológica es positiva. En esta tabla vemos las dosis de las diferentes benzodiazepinas que se sugieren para iniciar la prueba. En el caso del midazolam, iniciar con 1 miligramo endovenoso. En el caso del lorazepam con 0,5, de diazepam 4 y de clonazepam 0,25 miligramos endovenoso. Si no hay respuesta, ya sea clínica o en el electroencefalograma, podemos seguir dando la misma dosis en forma seriada cada 2 o 3 minutos hasta que obtenemos una respuesta o bien hasta que alcanzamos la dosis máxima. ¿Qué dosis máxima se sugiere? Si la vemos por miligramos kilo, 0,2 miligramos por kilo de midazolam, 0,1 de lorazepam, 0,25 de diazepam o 0,05 para clonazepam, pero no superando una dosis máxima total de 5 miligramos de midazolam, 2,5 de lora, 20 de diazepam y 1,25 de clonazepam. En caso de que utilicemos los otros fármacos no benzodiazepinas, obviamente siempre tratamos de utilizar los primeros 4, levetiracetam, valproato, lacosamida o brivaracetam por su perfil de seguridad, pero recordemos que si no los tenemos podemos utilizar fenitoína y si no finalmente fenobarbital. Se sugiere iniciar con una dosis por miligramos kilo de 40 de levetiracetam, 30 de valproato, 6 de lacosamida, 4 de brivaracetam, 15 de fenitoína y 10 de fenobarbital, administrándolo en un tiempo promedio de 5 minutos, salvo para la lacosamida y para la fenitoína, donde este tiempo es un poco mayor por el control cardiológico que debemos realizar, y en el caso del fenobarbital, que va a superar los 15 minutos, dado que lo tenemos que pasar a 100 miligramos minutos. Y luego hacemos bonos adicionales hasta que alcanzamos la dosis máxima, ya sea por peso o total, o bien hasta que obtengamos una respuesta, tanto sea clínica como eléctrica. ¿Qué dosis máxima vamos a alcanzar en el caso de que sea considerada por miligramos kilo? 60 miligramos kilo para levetiracetam, 40 para valproato, 8 de lacosamida, 6 de brivaracetam, 20 para fenitoína y 20 de fenobarbital, pero cuidando de no superar una dosis máxima de carga de 4.500 miligramos de levetiracetam, 3.000 de valproato, 600 de lacosamida, 450 de brivaracetam, 1.500 miligramos de fenitoína y 1.500 también de fenobarbital. Y recordemos que deberíamos realizar monitoreo electrocardiográfico tanto en el caso de la cosamida como de fenitoína. En mi caso en particular, un dato muy importante a obtener de este paper son justamente las dosis de carga que debemos tener en cuenta cuando vamos a utilizar la cosamida, por ejemplo, para el tratamiento de un estatus epiléptico, como también del brivaracetam. Para cerrar entonces, podríamos decir que los criterios de Salzburg, especialmente los modificados, son una herramienta útil para el diagnóstico de un estatus epiléptico no convulsivo, pero son una herramienta más, no son una ley, y siempre debemos mirarlos en el contexto clínico del paciente y también valiéndonos del resto de los datos que tenemos, como pueden ser las neuroimágenes, los laboratorios, la historia de ese paciente. Tienen un alto valor predictivo negativo, pero tienen dificultades especialmente en algunos grupos en particular, como son los pacientes con una encefalopatía epiléptica previa o bien en aquellas encefalopatías asociadas a patrones periódicos de menos de 2,5 ciclos por segundo, como pueden ser, por ejemplo, los patrones generalizados o lateralizados. Es lo que hoy por hoy, en la nueva nomenclatura de la Sociedad de Neurofisiología Clínica Americana, se denomina el continuo entre el interictal y el ictal, donde muchas veces es muy difícil solo por el electroencefalograma llegar a una definición de si el paciente está o no en un estatus. En tercer lugar, tengamos en cuenta que para una mejor interpretación de estos registros y para una mejor utilización de estos recursos,
la duración del electroencefalograma es indispensable y que debería ser siempre, de ser posible, mayor a 60 minutos. Y por último, no nos olvidemos que el entrenamiento y la experiencia es fundamental para hacer una correcta interpretación, ¿no? Entre más tiempo pasamos mirando y en plan de formación para poder interpretar estos registros, mucho mejor porque nos va a dar mucha mayor precisión. Muchísimas gracias por la atención y por supuesto quedo a disposición para responder todas las preguntas o las sugerencias que puedan surgir.